fuimos a dormir con una noticia que realmente causó mucho estremecimiento en el mundo. Si usted vio las noticias ayer o se levantó en la mañana escuchando noticias, se daría cuenta de que los titulares en los periódicos, de todos los periódicos del mundo, decía: el mundo se encamina a una tercera guerra mundial. Otros decían: es el fin de la humanidad ha llegado. Es cierto que estas noticias causan temor, porque las consecuencias de una conflagración así pues serían muy devastadoras. Y aunque no podemos descartar que esto pueda ocurrir, lo cierto es que suceda o no suceda, nosotros sabemos que todo está bajo el control y el dominio absoluto de Dios. Y que si llegara a suceder, esto también formaría parte del plan redentor de Dios, porque Él tiene todo bajo control. No hay nada que se escape al dominio de Dios. Y esto, por supuesto, no debería de tomarnos por sorpresa, porque la Escritura nos dice en reiteradas ocasiones que el mundo tal y como lo conocemos algún día va a llegar a su fin. No es algo novedoso para nosotros. La Escritura nos habla constantemente acerca de ese tema. Y es que en ese final va a haber un juicio en el cual Dios juzgará a cada persona que haya existido, que exista y que existirá. Y va a determinar su situación respecto al lugar en donde las personas van a pasar la eternidad. Porque contrario a diversas creencias, la existencia del hombre no se suscribe únicamente a su vida presente. No se extingue la vida del hombre. Su existencia continúa en el tiempo sin final, en la eternidad. El tema que vamos a tratar el día de hoy está relacionado con la predicación anterior y he querido continuar con este tema debido a las condiciones que se están presentando en el mundo en este momento. Porque quiero, hermanos, que esto nos sirva a nosotros para fortalecernos en nuestra fe. Y también que sirva para que aquellas personas que nos escuchan y que aún no han reconocido a Cristo, sea el momento de que lo hagan. Es muy común que cuando no pasa nada en el mundo o situaciones no tan graves, la gente no se acuerde de Dios. Eso es común. Pero cuando pasa una situación así, la gente comienza a moverse y a preguntarse si realmente está caminando como debe de caminar con Dios, principalmente en el pueblo cristiano. A veces nosotros vivimos tan a gusto nuestra vida, incluso nuestra vida como cristianos, que nos olvidamos realmente de cómo es nuestra relación con Dios. Y es momento, hermanos, para que nosotros pongamos una pausa en nuestra vida y realmente nos pongamos a meditar si efectivamente estamos caminando con Dios o no lo estamos haciendo. El domingo pasado vimos cómo el Señor, a pregunta de sus discípulos sobre el fin de los tiempos y de su segunda venida, los provee a no dejarse engañar. Porque iban a venir, el Señor les dice, van a venir falsos cristos que los van a querer engañar. También los instruye a discernir sobre los acontecimientos y les dice que aun cuando haya desastres, aun cuando haya guerras, esto no significaba el fin todavía. No se dejen engañar, dice el Señor. Esto no quiere decir, porque Dios no se basa en los acontecimientos del hombre. Dios tiene sus propios planes. No es como dicen algunos, como ya vimos, algunos pensadores que dicen, es que Dios aprovecha esto para reactivar su reloj profético. Eso no es cierto. Y ya lo vimos la vez anterior.
La predicación de esta mañana tiene por título: ¿quiénes se salvarán de la ira de Dios en el juicio que viene? Es una pregunta. ¿Quiénes se salvarán de la ira de Dios en el juicio que viene? Y esta frase, aunque no es un versículo de la Biblia, lo que hace es sintetizar tres enseñanzas claves de la Escritura. Número uno, la primera enseñanza es que va a haber un juicio. Es un hecho innegable, va a haber un juicio, dice la Escritura. La segunda enseñanza nos dice que la ira de Dios estará presente en ese juicio. Y la tercera enseñanza tiene que ver con la pregunta de la predicación: ¿quiénes se salvarán de la ira de Dios en ese juicio? Y la intención de este mensaje, hermanos, no es asustarlos, es motivar a aquellos que nos ven, pero también a nosotros mismos a meditar, a pensar seriamente acerca de cómo está nuestra relación con Dios. Y también que nos haga recordar qué es lo que nos espera si es que la venida del Señor se concreta en nuestro tiempo. Vamos a orar y poner en manos del Señor esta predicación, hermanos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra que nos deja, Señor. Pedimos para que en estos momentos que vamos a meditar en ella, nos ayudes con un corazón abierto a recibir tu enseñanza. Sabemos, Padre, que todo lo que tú nos has dejado es para bien de nosotros, para que nosotros podamos discernir, aprender a discernir acerca de los tiempos. Pedimos, Señor, para que nos fortalezcas en nuestra fe y que nos des, Señor, un corazón limpio para poder recibir tu bendita palabra. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La primera enseñanza de esta frase, ¿quién se salvará de la ira de Dios en el juicio que viene?, nos afirma categóricamente que va a haber un juicio. Eso es, no hay duda, hermanos. La Escritura nos habla claramente de que va a haber un juicio. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay versículos que nos afirman sobre esta intención. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14, dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El libro de los Salmos, capítulo 9, versículos 7 y 8 dice: pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Eso es en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Mateo capítulo 25, versículos 31 y 32 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Para qué? Para juzgarlas. Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Hebreos capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Va a haber un juicio. La Biblia claramente nos habla, como lo hemos visto, de que va a haber un juicio. Sin embargo, uno de los engaños más sutiles que tiene Satanás para desviarlos del camino de la salvación es hacerles creer que esta vida es todo lo que tienen, que no hay nada más allá, que Dios no va a castigar al pecador, que es mentira, que hay un infierno y que por tanto los hombres son libres de vivir su vida como les plazca sin restricción alguna. Esto es la mentira que Satanás ha estado diciendo durante tanto tiempo para evitar que la gente se acerque a Cristo. Una de tantas mentiras. Y para esparcir esta mentira, Satanás ha utilizado a filósofos, teólogos liberales, ateos, líderes de movimientos religiosos que han negado la existencia de un juicio final, contrario a lo que nos enseña la Escritura. Por ponerles algunos ejemplos, el filósofo británico Bertrand Russell, famoso por haber escrito un libro llamado ¿Por qué no soy cristiano?, dijo lo siguiente: el concepto del infierno es un producto de la crueldad humana. Nadie que sea profundamente humano puede creer realmente en un castigo eterno. Estas mismas palabras lo dicen los testigos de Jehová, aun cuando la Biblia habla acerca de un infierno. El filósofo existencialista Jean-Paul Sartre dijo lo siguiente: la única condenación que hay para el hombre es su libertad de hacer lo que quiera, pues no hay un Dios que le juzgue. Estas teorías filosóficas han dado lugar al liberalismo, al hacer que la gente tenga sus verdades que él mismo se crea. Las verdades para una persona pueden no ser para otra, y por eso hay tanta inmoralidad en el mundo, porque no tienen un concepto regido por la palabra de Dios. Pero no únicamente se da en el secularismo, también dentro de la religión se dan este tipo de comentarios. John Shelby Spong, un teólogo liberal y obispo episcopal de una iglesia episcopal, dijo esto: el infierno y el juicio final son mitos diseñados para manipular la conducta humana. Dios no es un juez, sino el fundamento del amor. Este autor también es un autor de un libro llamado ¿Por qué los cristianos deberían cambiar o morir? Y estas frases y posturas representan una visión contraria a la visión bíblica acerca del juicio final. Y lo que hacen es presentar un pensamiento deformado de lo que es la justicia de Dios. Porque la Escritura nos habla claramente, como ya hemos visto, acerca de que va a haber un juicio de Dios. Acompáñenme al libro de Apocalipsis. Vayan al libro de Apocalipsis para estar viendo las Escrituras. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 20. Capítulo 20, versículos del 11 al 15. Dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vivimos en un mundo que ridiculiza la idea del juicio divino. Se predica mucho acerca del amor de Dios, de la bondad de Dios, pero no se predica acerca de la justicia de Dios. Dios es un Dios justo. Dios es un juez justo. Pero la Biblia es clara porque nos dice que habrá un día final donde Cristo va a juzgar a los vivos y a los muertos. Esto nos dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Y esto, hermanos, esto no es una figura, no es una metáfora, es una realidad inminente. Una realidad donde no va a haber nadie que se pueda esconder y que se pueda salvar de ser juzgado por Cristo. Este mensaje no es para provocar un terror emocional. Este mensaje es para proclamar la justicia de Dios, para exaltar a Cristo como el juez justo y para llamar a los hombres al verdadero arrepentimiento. El pasaje que acabamos de leer nos describe lo que va a suceder en aquel día del juicio. Cuando nos habla acerca de que era un trono muy grande, nos dice que nos demuestra que no es cualquier trono. Es un trono que demuestra una autoridad absoluta. Esa es la grandeza del trono. No un trono grande físicamente, sino que nos demuestra la autoridad absoluta. Nos dice que era un trono blanco porque esto significa la pureza y la justicia de aquel que está sentado en aquel trono. El que se sienta en él a juzgar es Cristo mismo, porque es el Padre el que le dio a él la facultad de juzgar. En Juan capítulo 5, versículo 22, el Señor nos dice que Él ha venido a juzgar porque el Padre le dio a Él la facultad de juzgar. Lo mismo también pasa en Hechos capítulo 7, versículo 31. Toda la creación tiembla ante su presencia, dice aquí en el versículo 1, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Esto demuestra la grandeza del juzgador. Ni siquiera el cielo y la tierra pueden estar en su presencia sin un mediador, que es Cristo. Por eso dice la Escritura que hasta el cielo y la tierra huyeron y ningún lugar se encontró para ellos. Nos dice también que todos los hombres van a ser juzgados sin excepción. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios. Y cuando nos habla de grandes y pequeños, no únicamente se refiere a personas grandes y jovencitos o niños. Se refiere que tanto los reyes como los mendigos, los ricos como los pobres, los poderosos como los débiles, nadie se va a escapar al juicio de Dios. Además, no va a haber ningún anonimato. Cada alma va a comparecer ante Dios, así los vivos como los muertos, como dice aquí en el versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Todos vamos a ser juzgados, aún los que ya murieron, y si nosotros estamos vivos en la venida del Señor,
también seremos juzgados, y si hemos muerto, regresaremos para ser juzgados. Nos dice el pasaje que serán abiertos los libros. Un libro nos habla acerca de las obras, y el otro libro nos habla acerca de la gracia. Fíjense lo que dice. Versículo 12 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Aunque nosotros no somos salvos por obras, Dios nos va a juzgar por nuestras obras. Porque nuestras obras reflejan si realmente nosotros hemos sido transformados por Cristo. Por eso dice aquí que vamos a ser juzgados por nuestras obras. No es que la salvación sea por obras, pero sí que debe de haber evidencia en una persona que ha sido transformada por sus obras. Y hay un libro también que es el libro de la vida, dice ahí, es el libro de la gracia. Es el libro por medio del cual nosotros hemos sido llamados desde antes de la fundación del mundo para que nosotros hallemos gracia delante de Dios. El lago de fuego que nos habla aquí es el infierno, y ese es el destino de los no redimidos. Dice el versículo 14: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. No hay un purgatorio. La Escritura no nos habla de que exista algún otro lugar en el cual pueden ir aquellas almas que no conocieron a Cristo. No existe un purgatorio porque no hay una segunda oportunidad después de la muerte. La oportunidad para entregar su corazón a Cristo es en este momento, porque no sabe qué va a pasar después. Y una vez que usted haya muerto, ya no tiene otra segunda oportunidad, porque la oportunidad se le estuvo presentando constantemente. La condenación eterna tampoco es una fantasía, no es una fábula. El infierno es real. El infierno existe. Pero también, hermanos, aunque parezca lo contrario, el infierno es lo que Dios utiliza para mostrar su justicia santa y perfecta. Hay un libro que nos habla también en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, acerca del libro de la vida del Cordero, y es aquel libro en el cual están inscritos todos aquellos que doblaron su rodilla para reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Así que la primera lección de esta frase de nuestra predicación es que va a haber un juicio. La segunda enseñanza que vemos en la frase, ¿quiénes se salvarán de la ira de Dios en el juicio que viene?, es que la ira de Dios estará presente en el juicio. Hay una definición que dice: la ira de Dios es su santa y justa oposición al pecado y a toda injusticia. Es la manifestación de su fidelidad a su propia santidad, que se revela contra toda impiedad de los hombres y culmina en juicio, pero que también da lugar a la exaltación de su gracia en Cristo, quien satisfizo plenamente esa ira en favor de su pueblo. Hay una realidad que nos enseña la Biblia sobre la existencia de la ira de Dios. Dice Romanos capítulo 1, versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Efesios capítulo 2, versículo 3 nos dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Así que hay una ira en Dios, pero es una ira santa. No debemos de confundir la ira de Dios con la ira nuestra.
La ira de Dios es parte de su carácter santo. Porque a diferencia de nosotros, la ira de Dios no es vengativa ni tampoco es emocional. La ira de Dios es una ira justa y una ira santa como una reacción hacia el pecado. El teólogo R.C. Sproul dice que la ira de Dios no es caprichosa, es la reacción necesaria de un Dios santo frente a la maldad. Porque la ira de Dios no es injustificada. Su ira está dirigida contra la impiedad, contra esa impiedad que es el rechazo que hace el hombre hacia Dios y a su ley. El ser humano ha suprimido la verdad de Dios por el amor hacia todo lo que es pecaminoso. Y esto el hombre no lo hace por ignorancia, sino que se opone a Dios de una manera intencional. Eso es lo que hace, eso es lo que motiva a que Dios actúe con ira hacia el pecado. Lo que lo motiva es que el hombre ha quitado toda la santidad de Dios y de manera intencional se revela en su contra y en contra de todo lo que es su ley. Es como cuando alguien voluntariamente tapa su oído para no advertir alguna señal de peligro. Así es como actúa el hombre ante la verdad de Dios. Cierra sus ojos, cierra sus oídos. No quiere saber de Dios. Se acarrea la ira de Dios porque el hombre es impío, porque el hombre voluntariamente es injusto hacia las cosas de Dios. Ante estos argumentos podemos concluir en este segundo punto de que todos somos pecadores. Por lo tanto, sin Cristo todos estamos bajo la ira de Dios. Todos estamos condenados. Y nosotros somos merecedores de la justa y santa ira de nuestro Señor. Ahora, nosotros no debemos avergonzarnos de la ira de Dios, porque si Dios no se airara con el mal, entonces no sería un Dios justo, no sería un Dios bueno. Tiene que haber un enojo. Eso es una ira justa, una ira santa. Su ira es proporcional. La ira de Dios es una ira que va de acuerdo al pecado del hombre. No es una ira arbitraria, no es una ira exagerada. Dice el profeta Nahum en Nahum capítulo 1 versículo 3, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Otra parte de la Escritura nos habla acerca de Jehová es tarde para la ira y grande en misericordia. Así que cuando el Señor demuestra su ira es porque ha llegado hasta Él el colmo de la maldad humana y del pecado. Tenemos nosotros que entender, hermanos, entonces de que Dios, de que la ira de Dios es una ira justa y es una ira santa, y que va de acuerdo en proporción al pecado y a la impiedad del hombre. Y esto que hemos visto, hermanos, es una mala noticia. Pero vamos a ver ahora qué nos dice el tercer punto. Y el tercer punto dice, ¿quiénes se salvarán de la ira de Dios en este juicio? Que es el tema central de nuestra predicación. No existe nada que nos traiga más certeza y confianza que la palabra de Dios. Ninguna palabra de ningún predicador pudiera traernos más consuelo a nuestra vida, más esperanza y más fe, sino que la bendita palabra de Dios sea expresada directamente y con claridad. Es por eso que para tocar este tercer tema, lo vamos a tratar completamente a la luz de las Escrituras, para que nosotros podamos sentir en nuestro corazón cómo la palabra de Dios
nos habla y que sea la propia palabra de Dios la que nos conforte. La Escritura nos responde con claridad esta pregunta de quiénes se salvarán de la ira de Dios en este juicio. Y primeramente vamos a ver que aquellos que se van a salvar de la ira de Dios son aquellos que están en Cristo por la fe. Romanos capítulo 5, versículo 9 dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Nosotros vamos a ser salvos de la ira porque hemos sido justificados por la sangre de Cristo. No vamos a ser salvos de la ira de Dios por nuestra justicia propia. Nuestras obras, aun cuando nosotros creamos que hacemos buenas obras, si no las hacemos en Cristo, nuestras obras no nos van a salvar. Porque la justificación que hace Cristo o que ha hecho Cristo en nosotros se debe únicamente a que Él fue declarado justo, a que Él pagó por nosotros aquello que nosotros deberíamos de pagar. Y es por eso que nosotros somos declarados justos y somos, como dice Romanos 5:9, somos justificados por su sangre y de esta manera nosotros seremos salvos de la ira. Esto no es por obras, no es por religión, no es por moralidad, sino únicamente por la obra sustitutiva que Cristo hizo en nuestro favor. Juan Calvino dijo de esta manera: solo en Cristo la justicia de Dios se satisface y su ira se aplaca. Fuera de Él no hay escape. Nadie se va a salvar fuera de Cristo. ¿Quiénes se salvarán de la ira de Dios en el juicio? Aquellos cuyo nombre está escrito en el libro de la vida. Dice Apocalipsis 20:15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, nos habla acerca del libro de la vida del Cordero. Y en ese libro contiene los nombres de los redimidos desde antes de la fundación del mundo. Dios nos eligió a nosotros, como dice la Escritura, al principio de los tiempos. Aún antes de que el mundo existiera, Dios ya tenía en su mente aquellos a los cuales elegiría para salvación. Y podemos estar usted, yo, cualquiera de nosotros que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, nosotros somos de aquellos elegidos que Dios puso su vista en nosotros, no porque haya visto en nosotros algo que lo iba a motivar a ello, sino únicamente por su gracia, únicamente por su soberanía, por su voluntad, por su amor a nosotros. Y estar escrito en ese libro del Cordero significa que usted es de aquellos que Dios eligió para eso, que lo eligió por medio del sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Pero además que usted debe de dar evidencias de una vida transformada. Hermanos, debemos de ponernos a meditar seriamente. Yo los invito realmente a que mediten en esto. No se trata de jugar al cristiano, al cristianismo. Se trata de realmente que usted analice su vida y que realmente vea si efectivamente usted ha entregado su corazón a Cristo, si para usted realmente Cristo es lo primordial en su vida y no los placeres y otras cosas. Que se dé cuenta si realmente usted obedece la palabra de Dios tal como se le deja escrita. No haga caso omiso a eso. Si usted no hace, si usted no obedece la palabra de Dios tal como el Señor lo demanda, usted está caminando por caminos muy peligrosos. Porque usted está creyendo que usted es salvo cuando no lo es. Debe de tener claro en su mente, hermano, la salvación no es un juego. Es algo serio, es una realidad.
¿Quiénes se salvarán de la ira de Dios en ese juicio? Aquellos que han sido reconciliados con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Antes de venir a Cristo nosotros éramos enemigos de Dios. Las personas que no han venido a Cristo, aunque no lo vean, aunque no lo sientan en sus vidas y creen que están caminando bien en las cosas de Dios, son enemigos de Dios. Porque únicamente en Cristo hay reconciliación. Nos volvemos, Cristo nos vuelve otra vez en amistad con Dios. Nosotros somos reconciliados con Dios por medio de Cristo, no porque nosotros decidamos reconciliarnos. Nosotros nunca lo hubiéramos hecho. Ha sido porque ha habido una elección en nosotros y ha habido una transformación en nuestra vida únicamente por un mandato divino. Esa es la reconciliación que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y ante esto, hermanos, podemos concluir que el juicio de Dios no es una amenaza vacía ni una idea simbólica. Es una verdad revelada en toda la Escritura. Dios es santo, Dios es justo, Dios es perfecto y no va a dejar sin castigo al pecador. La ira de Dios es su justa respuesta a la rebelión del ser humano. No se trata de una ira caprichosa de parte de Dios, sino de una indignación de su santidad hacia el mal y hacia todo hombre que ha decidido rechazar a Dios. Y ese castigo, ese juicio va a culminar algún día cuando nuestro Señor Jesucristo venga nuevamente a juzgar a vivos y muertos. Pero en medio de esta noticia, de esta realidad terrible, resplandece gloriosamente el Evangelio de Dios. Cristo soportó la ira de Dios en lugar nuestro. Cristo soportó en la cruz el pecado que fue cargado sobre Él. Todos los pecados de nosotros fueron cargados sobre Cristo en la cruz. Allí fue derramada la copa de la ira de Dios que nosotros merecíamos. Cristo es nuestro refugio, nuestra propiciación, nuestra única esperanza. Por lo tanto, hermanos y aquellos que nos ven, la única manera de ser librados del juicio venidero es Cristo. No hay otra manera. No porque usted se porte bien, no porque pertenezca a una religión, sino que la fe en Cristo que murió y resucitó para la salvación de los pecadores es la única manera en que nosotros vamos a ser librados de la ira venidera. Así que, hermanos, yo les invito para que examinen su corazón y vean si realmente están en Cristo o si están a la expectativa de una ira venidera. No se engañen pensando que la asistencia a una iglesia o tener una moral buena lo va a salvar. Arrepiéntase y crea en el Evangelio. Hemos sido librados de la condenación, pero tenemos que vivir de acuerdo a la justicia de Dios, demostrar que hay una santidad en nosotros. Que nuestra gratitud a lo que hizo Cristo por nosotros se refleje en una vida de obediencia, en una vida de amor al prójimo, en una vida de santidad. Tenemos nosotros que estar conscientes también, hermanos, de que hay muchas personas que se están perdiendo por falta del Evangelio. Familiares nuestros, amigos nuestros. Tenemos que predicarles del juicio venidero. No podemos engañarlos haciéndoles ver que están caminando bien porque son buenas personas. No, hay que enseñarles que hay una ira de Dios que va a llegar.
No sabemos cuándo, no sabemos si se va a presentar pronto, pero va a llegar. Y aun si no llegara en un siglo, 2 siglos, cuando venga nuestro Señor Jesucristo nuevamente, va a haber el juicio y los que fallecieron también vamos a estar en la presencia. Tenemos nosotros que aprender también a descansar en la bondad de Cristo y en su justicia. Cristo ya llevó el castigo. Cristo pagó por nosotros. Nosotros somos salvos de la ira venidera si es que hemos entregado nuestro corazón a Cristo. Y esta es una invitación también para aquellos que aún no conocen de Cristo. El juicio viene. Nadie va a escaparse, nadie va a ser burlado. Sin embargo, Dios ha provisto un arca de salvación. Y esa arca de salvación es Cristo. Aproveche la oportunidad que se le está dando. En estos tiempos que se están viendo, tiempos muy tumultuosos, es momento para que usted reflexione y vea realmente dónde quiere pasar la vida eterna. Cristo es el único camino de la salvación. Dice Primera de Tesalonicenses 1:10, y con esto termino: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libró y nos libra de la ira venidera. Vamos a orar.